Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine. El día de hoy tenemos a un entrevistado a larga distancia, ya lo andábamos persiguiendo desde hace tiempo, Enrique Buquiquio. Bienvenido, vamos a platicar contigo sobre tu trayectoria como realizador y también como coordinador de la Escuela de Cine de Uruguay. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, es un placer estar en contacto con ustedes Genial, y de pues alguna manera reencontrarnos también. por supuesto, sí. De hecho, hay una historia ahí. Ya nos conocíamos, Enrique, una vez que nos visitaste, me decías hace un momento, en el 2014, aquí a la UPAEP, a un encuentro de cine, y ahí fue donde tuve el gusto de conocerte, escuchar. Nos hablabas de tu ópera, de tu película de Zanahoria. Sí, mi segunda película que Exacto. acababa de presentar en el Festival de Huelva y la presentamos allí. Recuerdo que hicimos una proyección y tuvimos un debate posterior, estuvo muy lindo. Exacto, exacto. Pues nada, me gustaría empezar, Enrique, con la estructura que manejamos en el podcast, que se llama Estudio Cine, para hablar sobre los espacios, los esfuerzos, la investigación que se hace para poder hacer cine. Entonces, en este sentido, un caso muy curioso, bueno, más bien tú eres un caso muy curioso, porque ya hablaremos más adelante de que eres coordinador de la Escuela de Cine de Uruguay, pero eres egresado de la misma escuela. Es verdad. Me gustaría que nos contaras cómo empezaste, o sea, cómo te surgió la chispa de decir, bueno, yo quiero estudiar cine, voy a estudiar cine en la ECU, y cómo fue ese Ujú. proceso para ti. Bueno, creo que fue, como a mucha gente le pasó seguramente, empezó a una edad bastante temprana, en la adolescencia, básicamente con una afición por el cine, ¿no? Yo era un adolescente bastante cinéfilo, que, que iba mucho a la Cinemateca Uruguaya, que es una institución, bueno, de hecho la institución de la cual forma parte nuestra escuela de cine, ya hablaremos de eso, Claro, es una institución histórica aquí en Uruguay, cultural, que difunde obviamente la cultura cinematográfica y además tiene un archivo fílmico claro. y un complejo de salas donde mucha gente, yo incluido, eh, de alguna manera nos formamos como espectadores, ¿no? Viendo sobre todo cine clásico, cine alternativo, cine no comercial, que es el que se veía y el que se ve en las salas, bueno, comerciales. Entonces, gran parte de la cultura cinéfila que adquirí, la adquirí en las salas de Cinemateca, en los videoclubs también, por supuesto, mirando un poco de todo. Claro. Y en algún momento empecé a prestarle atención a la gente que hacía las películas. En un momento empecé como a caer en la cuenta de algo que obviamente no tenía por qué saber, y Sí, es que las claro. películas las hacen realizadores y directores y productores y gente que se forma de alguna manera para eso, de manera curricular o no. Y claro, yo vivía en un país como Uruguay, donde en aquel momento, estamos hablando de los fines de los años 80, comienzos de los 90, Ujú. no había prácticamente cine uruguayo, no existía Claro. cine en Uruguay. Había algunos antecedentes históricos muy esporádicos, muy pobres también hay que decirlo, a Ujú. nivel nada, de calidad cinematográfica, con algunas pocas excepciones. Claro. Y bueno, dedicarse al cine en Uruguay no era un escenario factible, realmente era como una especie de fantasía en aquel momento, ¿no? Era como una especie de eso, Órale. de ilusión que uno podía cultivar y alimentar, pero teníamos que ir pensando en otra carrera. Oye, ¿y cómo fue que te Este, enteraste que el cine también se hacía y no solo se veía? ¿Fue a través de los making of, los behind the scenes, o tuviste algún acercamiento de otra forma? Bueno, empecé, no sé si soy consciente de cómo se fue dando exactamente el proceso, pero me Claro. acuerdo de dos cosas bastante claras. Una fue empezar a leer crítica cinematográfica. Ah, Me ok. acuerdo que yo trabajaba en una zapatería cuando era adolescente. Mi Qué primer chido. trabajo fue en una zapatería céntrica aquí en el centro de Montevideo. Súper. Y en el depósito donde trabajaba, llegaban diarios. El dueño de la zapatería leía el diario y al día siguiente se deshacía del diario del día anterior y caía a mis manos. Y yo lo leía y inevitablemente me iba a la página cultural y empecé a encontrar un placer enorme en leer sobre películas, en leer críticas de cine. Claro. Y ahí empecé además de empezar como a entender que había una manera de apreciar las películas Claro. y no solo verlas, este, empecé también a seguir trayectorias, porque leía críticas donde se hablaba de tal o cual señor o señora, pero sobre todo señores en aquella Claro, época. claro. ¿No? Entonces, y leía, incluso había una revista que venía con ese diario que dos por tres reseñaba películas clásicas,
Ujú. porque se editaban en videoclub, en aquel momento existían los videoclubes, Sí, los claro. VHS, y las películas se editaban en ese formato, películas incluso clásicas de hace 50, 60 años, muchas de las cuales yo no había visto, Sí. y de repente leía reseñas sobre una película de John Ford, y me enteraba que existía un señor que se llamaba John Ford, que era un director muy prestigioso, que era como prácticamente el maestro del cine clásico de Hollywood. Y Ujú. bueno, así empecé como a cultivar, primero, una gran afición por la crítica cinematográfica, y no es casualidad que más ha terminado convirtiendo en crítico cinematográfico antes que en Claro, director. claro. Y por otro lado, esto de descubrir, bueno, que había realizadores, directores que tenían trayectorias, que tenían perfiles, que tenían intereses, que tenían estilos diferentes unos de otros, que cultivaban a través de películas que se hacían dentro de un mecanismo de producción, ¿no? Que por supuesto el que más del que más nos enterábamos o del que más teníamos información era básicamente la industria de Hollywood. Sí. Pero cada tanto también me caía entre manos alguna revista de otros orígenes. Y bueno, así empezó. Después empecé como a cultivar otro tipo de medio de comunicación. Me acuerdo que me suscribí en un momento, supongo que por afición ideológica de la adolescencia, me terminé suscribiendo a una revista que se llamaba Mosfilm, Ok. que era una revista soviética. Órale. Estamos hablando todavía antes de la caída del muro de Berlín. Entonces, Órale, cierto. llegaba acá increíblemente una revista que se llamaba Mosfilm, que era una revista de difusión del cine soviético de la época. Entonces yo leía sobre películas que no veía, porque no llegaban acá, salvo muy Claro, esporádicamente a través de la Cinemateca. claro. Y, bueno, y después el otro factor, el de la crítica fue uno. El otro fue un programa de televisión que todos los cinéfilos de aquella época mirábamos, un programa de televisión aquí en Uruguay, que se llamaba Detrás de la pantalla. Ok. Era un programa conducido por dos veteranos periodistas, uno de ellos crítico de cine, Ujú. este, que todavía viven increíblemente los dos, eran veteranos en aquel momento, pero siguen Órale, vivos. órale, qué bien. Y que nada, era un programa que se daba en la televisión abierta, donde básicamente lo que emitían eran informes detrás de cámara de películas que se estrenaban acá, ¿verdad? Qué bien. Era un programa sobre cine, y ahí empecé a ver que las películas se hacían por un montón de gente que operaba máquinas y cámaras y aparatos y escenas de riesgo y Claro. actores y ensayos. Y todo eso me resultó desde el primer momento muy fascinante. Y bueno, vaya a saber en qué momento me di cuenta de que era algo a lo que me iba a querer dedicar en algún momento. Wow. Sí, de que eso era muy entretenido verlo y ni pensar lo que debió ser estar ahí dentro, ¿no? Claro. Así, creo que así fue que empezó. Eh, pero bueno, las vueltas de la vida, esto que te decía, de que Uruguay era un país prácticamente sin cine, me llevaron a elegir primero una. Bueno, hice algún cursillo por Ujú. ahí, algún taller en aquella época, intenté entrar a la escuela de cine cuando se abrió, la escuela de cine de Uruguay se abrió en el año 1995, yo Ok. tenía 22 años, pero no estaba dentro de mis posibilidades todavía, Ok. Es una escuela porque privada era, la ECU, entonces. claro, una Ok. escuela privada con un costo bastante importante. Ok. Y bueno, opté en ese momento por estudiar comunicación social. Básicamente mi primera opción de formación fue la comunicación social, y un poco naturalmente me fui inclinando hacia el periodismo cultural. Y como decía, hacia la crítica de cine, que es algo que practiqué y que de alguna manera practico hasta el día de hoy. No de manera muy regular, pero Ujú. cada tanto escribo alguna reseña y publico ahí online. Y bueno, trabajé en medios de prensa por allá por los 90, principios de los 2000. Y, y bueno, finalmente en el 2001 llegó el momento, se dieron las condiciones como para, por un lado, poder costeármela trabajando, y por otro Claro. lado, decir, ok, este es el momento de estudiar cine y de nuclearme, sobre todo, además de estudiar, que claramente era una aspiración, poder Sí. nuclearme con gente similar, ¿no? Con intereses similares, que yo creo que es uno de los grandes objetivos de las instituciones de formación, ¿no? Ponernos Claro. en contacto con pares. Por supuesto. Y también de quien estudia, ¿no? Pues lo que busca es sí recibir formación, sí encontrarse en un espacio donde hay las herramientas, pero también con gente que puedes hacer equipo, que muchas veces en el Exacto. futuro son tus colegas principales, ¿no? En tus proyectos. Exacto, porque, claro, más en un país como el mío, ¿no? Pero en general creo que pasa porque el cine no es tampoco una carrera popular, No, no, no de tanto. verdad. Y en Uruguay en aquel momento, imagínate,
mis amigos, los pocos amigos que tenía, creo que ninguno le interesaba el cine, más allá de ver una película el sábado de la noche. Entonces, Claro, ¿a quién podía atomizar yo con mi cinefilia y mi gusto por el cine y las películas y mi ambición y mi deseo de hacer cine en algún momento, si no era un igual, que claro. compartiera ese deseo, ¿no? ¿Cuántas Así que personas había en bueno, tu de alguna generación? manera, perdón, Perdón, perdón. ¿Cuántas personas había en tu generación? ¿Cuántos eran tus colegas de tu generación? de mi generación en la escuela, Sí, comenzamos siendo unos cuantos, en aquellos años se escribían más de 30 personas, ok, creo que éramos como 35 40, me acuerdo de estar en un salón bastante pequeño, todos apretados, en lo que era la vieja ECU, ya no existe, nos mudamos hace 3 años, ok, pero bueno, obviamente hubo una deserción, ¿no? Que siempre la hay, sí, por varios motivos, y terminamos egresando de aquella generación 2001, creo que 10 o 12, órale. varios de los cuales nos hemos dedicado al cine en estos años y algunos seguimos siendo amigos y hemos hecho cosas en común. Este, pero sí, empezamos siendo, creo que más de 40. Oye, y sí, ¿y cuántos años son de estudio en la ECU? Actualmente Sí, son, a partir de este año, son 4 años la ok. carrera de realización cinematográfica. En aquel momento eran 3, cuando Ah, yo ok. estudié eran 3. Hubo Perfecto. varios periodos, varios cambios. La escuela, como, bueno, como toda escuela relativamente joven, que todavía lo es, ¿no? Tiene 28 años, Wow. es mucho tiempo, pero al mismo tiempo es poco Sí, tiempo sí, para sí. afianzar una propuesta de formación en varios sentidos, ¿no? Y ha pasado por varias transiciones y varias coordinaciones y varios momentos. Este, y bueno, ha cambiado de 3 años a 4, después a 3 y medio. Hasta el año pasado eran 3 años y medio. Mm, Este año hicimos una revisión del plan de estudio, que además tiene como aspiración obtener, cosa que todavía no tenemos, ujú. el grado de reconocimiento terciario oficial, Ok, digamos, ok. que todavía no lo tenemos, y para eso hay que tener una carrera de De 4 años. 4 años como mínimo. Sí, igual estamos aquí en Pero México. además porque, nada, porque sentíamos que todavía teníamos que fortalecer algunas áreas que requerían más tiempo. Sí. Entonces, a Y es que partir de este año, la incluso, generación 2023 sí. tiene una carrera de 4 años. Incluso también nosotros con 4 años hay veces que nos faltan créditos u horas para poder cumplir todo lo que se necesita para que realmente pues tengamos esa inserción de los estudiantes en la industria, ¿no? En lo laboral. Claro, Oye, claro. y sin ánimos de juzgar a nadie, porque evidentemente antes de ti hubieron otros coordinadores en la ECU, cuando tú estabas estudiando, ¿qué consideraste o qué consideras que era lo mejor de la ECU? O sea, lo que disfrutaste más, lo que más te gustó, lo que te llamó la atención, lo que disfrutaste. Y también, ¿cuáles eran esas áreas de oportunidad? ¿Dónde se podría haber mejorado en ese momento? Que seguramente ahorita como coordinador, pues ya pusiste solución y ya están en otro Ujú. nivel, ¿no? Pero en ese momento, como estudiante, ¿qué fue lo que más disfrutaste? Mm, bueno, lo que más disfruté sin duda fue, pero sin duda, el encuentro con lo que hablábamos recién, ¿no? Sí, Con pares, con gente con los mismos intereses, con los mismos deseos de hacer cine, con la misma inquietud por aprender, por experimentar. Bueno, en definitiva, por dedicarse a esto en algún momento, ¿no? ok. Eso fue sin duda lo que más disfruté y de hecho ahí se generan, como deben generarse, grandes amistades que se mantienen hasta hoy porque compartimos el mismo amor por el hecho de hacer cine, ¿no? Claro. Eso en primer lugar, y en segundo lugar, la escuela, quizá en ese momento yo no era muy consciente de eso porque la escuela era relativamente joven todavía, ¿no? Ujú. Estamos hablando de que la escuela se fundó en el 95 y yo soy de la generación 2001, o sea, hacía apenas 6 años. Sí. Pero ahora la escuela, y ya desde hace unos años, la escuela tiene como cierto, digámosle, misticismo. Es como una escuela, bueno, de hecho es la escuela decana en Uruguay, fue la primera que se fundó, Ok. es la única que mantiene una formación interdisciplinaria, multidisciplinaria, pero además con un perfil de realizadores, ¿no? Aunque también técnico, pero tratando de Ujú. fomentar sobre todo creadores cinematográficos y no solo Claro. técnicos, aunque también. Sí, claro. Y creo que el hecho de que sea la Escuela de Cinemateca Uruguaya le ha dado, y hasta el día de hoy lo mantiene, como cierta mística, Claro, como una claro. escuela de cine en la que todo el mundo quiere estudiar. Después, obviamente, algunos no pueden, por Sí. más que tenemos un programa de becas totales y parciales, es una carrera que no es accesibilísima para todo el mundo, aunque hemos hecho un esfuerzo porque sí lo sea, pero creo que es un lugar donde la gente quiere estudiar por eso, por el vínculo con la cinemateca, por el cuerpo docente, este,
por el plan de estudios, Sí, por la propuesta de formación por que supuesto. permite aprender y formarse en todas las áreas de lo que tiene que ver con el proceso de hacer una película o cualquier contenido audiovisual. Eh, pero bueno, yendo de vuelta a tu pregunta, creo que esos fueron como los factores que ahora recuerdo como los Ujú, más... Y bueno, claro, la posibilidad de aprender haciendo, ¿no? claro. Este, aprender haciendo, que es esencial, la práctica y equivocarse. Y tenía un docente de fotografía mexicano, ¿Ah, sí? dicho sea de paso, ¿sí? Un gran docente, Carlos, docente de foto fija, Ok. que nos decía, perdón por la expresión, pero nos decía, hay que cagarla, hay que cagarla. Por supuesto. Es el Aprender momento para es... hacerlo. Claro, claro, claro. Y eso es algo que no me he olvidado nunca y lo Claro. mantengo hasta el día de hoy, ¿eh? No con esas palabras, pero es lo que intento de alguna manera transmitirle a quienes hoy están estudiando cine, ¿no? Que a veces uno ve y siente como que buscan la perfección, ¿no? El Claro. hacer cortos espectaculares ya desde el primer año de la carrera y que vayan a festivales y ganen premios. Ujú. Y siempre les decimos, ya va a haber tiempo para eso, ahora es el momento de cagarla, Claro, 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 de de experimentar. Por equivocarse, de supuesto. aprender y de mejorar y perfeccionarse y ya va a haber tiempo para los brillos y los éxitos. Claro. Y después en cuanto a las posibilidades de mejora, bueno, enormes, yo qué sé, nada, creo que la escuela, y la sigue teniendo, creo que nunca vamos a llegar al tope en cuanto a logros, creo que siempre va a haber como cosas pendientes, ojalá sean cada vez menos, pero en aquel momento lo que yo recuerdo más era, este, así como debe, Ujú, ujú. o como bueno, como carencia, si se quiere, era quizá en algún punto, no quiero ser injusto con esto, pero eh, el cuerpo docente era Sí, muy irregular y es sí. lógico en un país donde hay poca experiencia docente, Qué porque estamos difícil, hablando de un ¿eh? país donde no había experiencia de formación, entonces Claro. quienes enseñaban cine eran básicamente cineastas, gente que se dedicaba a hacer cine y que de corazón y con mucho cariño y con mucha entrega compartía su experiencia. Claro, y el Eso más tiempo o de menos ellos sigue también pasando. no es siempre constante. O sea, hoy están dando clase, pero mañana y el próximo mes desaparecen y regresan dentro de 6 meses. Claro, eso pasa, sigue pasando. Aunque por suerte ahora como hay mucha más gente que hace Sí, cine, y hay gente que ha madurado y ha crecido y de pronto no le interesa tanto estar en rodaje, claro, aunque claro. bien lo hacen, pueden dedicarse más a la docencia, pero creo que entre eso y la falta de formación Sí, docente sí, en sí. cine aquí en Uruguay, hizo que, bueno, que por ahí no todos los docentes fueran como le llamamos acá, los copados que hubiéramos querido, ¿no? En aquel Ok, momento. Y bueno, y a veces nos pasaba muchas claro. veces como generación de reunirnos con el coordinador de aquel momento y plantearle nuestras quejas y No está nuestras funcionando. inconformidades. Era atomizante, claro. Me Claro. acuerdo que era muy frecuente reunirnos con él y plantear nuestros reparos sobre tal o cual docente. Tampoco era algo muy generalizado, Sí, debo decir la verdad, ¿no? No estamos hablando de que era algo que era la norma. Estamos claro, hablando de claro. excepciones, pero claro, en aquel momento cuando uno se está formando, sobre todo en materias que a uno le son como muy esenciales según los gustos de cada uno, que justo te toque un docente que no te transmite esa pasión o que sentís que no está a la altura, no está bueno. Y esa es una preocupación que mantengo hasta el día de hoy, ¿no? Claro. No solo como coordinador, quiero decir, Sí, sí, claro, claro. fortalecer la propuesta académica, pero también tener un cuerpo docente comprometido, tratar todo el tiempo de mejorar la propuesta académica, la comunicación con los alumnos, que no son los mismos alumnos que hace 10 años ni que hace Claro. 20. Sí, y Y luego bueno, también es eso. difícil, ¿no? Que un docente con las características de, pues, profesional en cine, pues será muy bueno en su área, pero muchas veces no tienen la paciencia o la estructura para llevar un temario, para pasar lista, para poner evaluaciones, para, pues, todas estas cosas Claro, administrativas que son necesarias en una escuela. claro. Y no tiene por qué tenerlas, Sí, esa es la claro, verdad. claro, claro. Como decía, no hay formación docente en audiovisual aquí. La gente se hace docente en la práctica, Claro. básicamente, y algunos lo hacen de manera maravillosa, o se forman en base a la experiencia, Sí, o en el exterior, o lo que sea, y otros no. Y bueno, en esos casos, a veces nos hemos encontrado con sorpresas muy agradables, ¿no? De gente que sin haber tenido prácticamente experiencia docente, ujú, porque nos gusta el cine que hace o porque nos caen bien como personas, claro. eh, apostamos por ellos cuando necesitamos, ¿no? Cubrir una vacante y realmente
por suerte en general hemos tenido muchísima suerte y hemos fortalecido mucho el cuerpo docente. Estamos muy, muy, muy conformes, aunque nunca 100% conformes. Sí, por supuesto, siempre se puede crecer. Oye, algo que mencionabas hace rato también pues, una de las ventajas de una escuela de cine es aprender haciendo, pero creo que también una cosa muy interesante, muy importante, que pocas veces como estudiantes reconocemos es que también vamos a poder hacer lo aprendido. Es decir, la gran ventaja de una escuela de cine es que tiene una estructura de procesos de conocimiento en los cuales ya alguien pensó cómo deberían de aprenderse, de tener ese acercamiento a aprenderlo haciendo. Es decir, muchas personas hacen cine porque la vida los puso ahí y son grandes Claro, cineastas. Pero la ventaja de una escuela de cine es que te organiza los temas, te organiza la información para tener un proceso pues evolutivo dentro de esta cuestión de hacer cine, y eso también hay que reconocerlo. Ahora en realidad puedes sí, aprender con talleres, puedes aprender viendo YouTube, puedes aprender con una cámara de tu celular, pero la gran ventaja del cine, de la escuela es que te ahorra años de esfuerzo porque te da ya un grupo de personas, una metodología y pues procesos estandarizados, ¿no? sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, y el rol del docente tutor también, ¿no? Eso de Exacto, tener a alguien que te cuestiona, que te critica, que te aporta experiencia, ¿no? por supuesto. Yo lo comparo un poco el rol de la escuela de cine en ese sentido al del festival de cine, ¿no? Ujú. Uno puede ver películas en Netflix, bajarse en el cine, donde sea, y puede armarse su propia curaduría, Sí, pero muy claro. probablemente lo que pase es que uno termine viendo más o menos siempre lo mismo, Sí, sí, algo sí, que sí. tenga como una propensión muy fuerte hacia lo alternativo, ¿no? Claro. Me parece que los festivales de cine, sobre todo los buenos festivales de cine, cumplen un rol curatorial ahí, ¿no? Editorial, en cuanto a Sí. organizar una programación con cierto sentido y para poder ofrecerte algo que no verías de otra manera. Creo que la escuela, en la Wow. formación, hace algo parecido. Qué bonita Uno analogía, puede ¿eh? por ahí, a su manera, autodidacta, encontrar caminos, por supuesto, pero un pienso colectivo en base a una experiencia o a muchas experiencias diversas, con cierto sentido, con cierto criterio, cumple un poco ese rol de allanar el camino. Bien. Y en ese sentido creo que también es importante mencionar algo que para mí ha sido también todo un aprendizaje, ¿no? En relación sobre todo a mi experiencia como estudiante. Ujú. Hay, por supuesto, diversos métodos de producción, ¿no? De películas. Claro. Y de hecho cada vez más. Y un problema que las escuelas de cine pueden tener, y creo que la mía lo tuvo en algún momento, fue intentar enseñar que el cine se hace solo de determinada manera. Que hay como determinados procesos que hay que sí o sí cumplir para hacer una película. Y que en general emulan un proceso industrial que muchas veces ni siquiera es el verdadero proceso de las películas que se hacen acá, en Uruguay, Claro, ¿no? claro, claro. Por las características de la industria uruguaya, que es todavía muy chica, Ujú. en algunos aspectos Creciente. precaria, por más que ha mejorado mucho y se ha afianzado mucho. Entonces, creo que gran parte de mi aprendizaje como cineasta, pero sobre todo como coordinador, es tratar de ofrecer en la formación diferentes opciones de realización y de producción cinematográfica, ¿no? Y de investigación cinematográfica, porque hacer una Claro. película también requiere un proceso de investigación, aunque uno haga una película más o menos convencional desde el punto de vista narrativo. Investigar, cuestionarse, todo el tiempo preguntarse y no ir necesariamente a- al rodaje o a la sala de montaje o a la página del guión con todas las preguntas respondidas, sino también dejar una zona de incertidumbre para que se pueda llenar en algún momento, sobre todo con los aportes de tus colaboradores, ¿no? Del equipo que trabaja contigo. Órale, oye, está interesantísimo. De entrada me encantó la analogía que hiciste con los festivales de cine, me parece genial. Y la otra, esta cuestión de las diferentes formas de producción me parece súper interesante. Creo que de alguna manera sucede pues en las escuelas cuando se hacen diferentes tipos de proyectos. ¿De qué forma sientes tú o consideras tú que se articula en la ECU? Es decir, en la materia de producción, en su currícula, ¿están especificados los diferentes tipos de producción o más bien surge de forma natural dependiendo del proyecto que hacen en cada semestre? Surge medio de manera natural y sobre todo a través de la materia realización, que es una materia troncal de la carrera, Claro. obviamente.
que se va complejizando y abriendo a medida que avanza la carrera. El primer año es más, si se quiere, de una manera más formal, más apelando como al lenguaje más clásico, Sí, ¿no? Aprender, esto es una máxima que también algún docente me transmitió en su momento y es, para romper las reglas, primero hay que conocerlas y por supuesto. dominarlas. Claro, claro. Entonces, nada, empezar, el primer año se aprende el lenguaje clásico, No romper el eh, eje. exactamente, y saber que si lo vas a romper es con un sentido y eso va a Claro. tener un efecto en el espectador. Tratar de contar, de narrar con los recursos audiovisuales que uno tiene de una manera lo más clara posible y clásica posible. Súper. Para a partir del segundo año ir complejizando, rompiendo ahí sí algunas reglas, dando más opciones en las pautas de producción de los ejercicios curriculares, por ejemplo. En primero son como más esquemáticas. Sí. Acá hago un paréntesis y digo que también, además de tener la materia de realización en primer año, que es esto, más esquemática, más Ujú. lenguaje clásico, etcétera, tienen un taller experimental que les Oh, qué padre. permite otro lenguaje. Qué En padre. paralelo a realización, que es la formación más, si se quiere, estructurada, Ujú. tienen el taller de experimental donde pueden jugar con mayor libertad con los materiales, donde ya se cruza la ficción con la no ficción, Órale. y bueno, ir encontrando sin tantas reglas cierta beta creativa, que después podrá derivar hacia un lado o hacia el otro, o hacia algo híbrido, no se sabe, se Claro. verá. Pero nos parecía muy importante, en algún momento nos dimos cuenta de que hacía falta aflojar, ¿viste? Un poco de tensión ya Sí, desde el sí, primer sí. año. Y en segundo año eso se mantiene, porque en segundo año realización 2 sigue siendo realización más si se quiere, tradicional, pero conviven también con no ficción, con el Claro. taller no ficción, donde hacen unos primeros ejercicios de documental o de no ficción, de manera no tan pautada, Sí. como sí sucede en realización. Ok. Y eso se va de madres, digamos, en tercer año, en el buen sentido, porque en tercer año sí, realización ya es no ficción pura y dura, Ok. pero pura y dura, entre comillas, porque Sí. en realidad, de vuelta, allí no hay pautas demasiado definidas, ni más allá de la producción, obviamente, ¿no? Claro. Pero no hay límites, es como que cada uno puede elegir en el proyecto de tercer año si lo que va a hacer es un documental más clásico, si va a ser un documental de autor, si va a ser un documental que por ahí juegue o se toque con la ficción en algún aspecto, Ujú. que use recursos de la ficción, y Órale. bueno, y es como un territorio mucho más libre, ¿no? Y finalmente en cuarto año, que es cuando egresan, el proyecto final puede ser con total libertad de lo que ellos quieran, de Ok. lo que ellos quieran elegir. Ficción, no ficción. Hay sí ciertas pautas de producción por un tema lógico de Ujú, ujú. producción, de días de rodaje, Fechas también, ¿no? Que no se salga de fechas. claro, sobre todo para darle un marco realizable, ¿no? Claro. Posible, con los medios con los que cuenta la escuela y con los que cuentan ellos. Pero sí, de alguna manera eso. Creo que la formación busca y creo que logra, sigo igual, me parece que todavía hay que trabajar más en eso, en encontrar una manera en que, bueno, en que haya como un buen equilibrio entre la libertad creativa de los estudiantes y cierto apego a ciertas, este, no sé si reglas, pero por lo menos limitaciones, Ujú. que son más que nada limitaciones de producción, que Claro. obviamente pesan porque son las que siempre van a terminar definiendo qué proyecto podés hacer, ¿no? Claro. O qué proyecto querés hacer, porque también es una elección creativa del método de producción que uno elija, ¿no? Oye, y en ese proyecto final de ya del cuarto año, que por lo que entendí, en la ECO está dividido por años, no por semestres. Año 1, año 2, año 3 y año 4. Sí, aunque cada año está dividido en dos Ah, bueno. semestres, Ah, va, perfecto. pero básicamente es el primer año una especie de bloque donde hay materias semestrales y Ujú. otras anuales, el segundo Ah, está año bueno. otro bloque y así. Y hay un proyecto que es como el proyecto anual, Sí. ¿no? Tanto en Ok. primero como en segundo, como en tercero, como en cuarto. En cuarto no está, bueno, en cuarto también es anual, Ujú. aunque lo que hay allí es un primer semestre de desarrollo, Sí. selección y rodaje, y un segundo semestre de postproducción de los Súper. proyectos finales. Oye, ¿y cada alumno hace un proyecto final o pueden titularse siendo parte del proyecto de alguien más? No, sí, cada alumno no hace un proyecto final como director o Ok. directora, sí, sí tiene que participar por lo menos en dos proyectos En finales dos, órale. en algún rol. Hay Perfecto. un proceso de selección y se
se seleccionan. Depende de la generación, pero en promedio son 3 proyectos los que se seleccionan para su rodaje, Ok, y bueno, y aquellos que no dirigen, eligen otros roles tienen que ser en otro los demás rol. proyectos. De Ok. hecho, la semana que viene tenemos etapa de selección de proyectos para este Ah, qué año. bueno, pues mucha suerte a los que presentan proyecto y que estén bien construidos sus carpetas, muy sólidos sus guiones y que sean seleccionados para poder titularse con ese proyecto. Totalmente, sí, Muy bien. sí, Oye, sí. pues ya regresaremos a esta cuestión de la coordinación y de las características de la EQ, porque también lo que me interesa en este podcast es que quienes nos escuchan puedan conocer cómo son las escuelas, qué características tienen Ujú. y que puedan decidir también. Pues yo quiero estudiar principalmente, pues obviamente la gente que nos escucha por ahora es primordialmente de México, pero en algún momento pues podremos llegar y expandir nuestras fronteras, pero también... Claro. bueno, ya te lo preguntaré más al rato otra vez, pero saber con quiénes tienen intercambios, para que hay alumnos que anteriormente tengo conocimiento de la Universidad de la UPAEP de aquí de Puebla, han ido de intercambio a Sí, la EQ, de la EQ han venido aquí a Puebla, entonces saber sí. si hay intercambios con otras más escuelas o por ahora solamente con la UPAEP. Sí, bueno, el de la UBAEP de hecho está suspendido, hace Ah, unos claro. años que no lo renovamos. Ok, ok. Eh, Como intercambio así formal, en este momento tenemos uno con la escuela Filmarque de Alemania, de Berlín, que es una Ah, escuela caray. pequeña, muy parecida a la nuestra. Qué bien. Este convenio, de hecho, lo establecimos el año pasado y está como en un periodo de prueba. Ujú. El año pasado vinieron alumnas de allá, fue una alumna de aquí, y estamos como en proceso de revisión de los términos del convenio para Claro. poder empezar a aplicarlo este año. Ah, qué bien. Eh, y estamos trabajando en otros posibles Bien. convenios para este año de intercambio, ¿no? Súper. A nosotros lo que nos pasa muchas veces, y por suerte últimamente más, es que al ser una escuela pequeña, con un número de alumnos, bueno, que ha crecido por suerte en los últimos Sí. años, nos pasa que tenemos el cupo bastante reducido para recibir alumnos del Claro, extranjero. No somos claro, una gran universidad, como es el caso de la UPAEP. claro. Entonces ahí tenemos como ciertas limitaciones, por más que nos encanta siempre la idea del intercambio, Ujú. creo que siempre es enriquecedor. Este, Estamos un poco limitados en ese sentido, por eso suspendimos por ahora Ok. nuevos convenios hasta tanto, bueno, podamos generar las condiciones para Poder recibir más eso, estudiantes. para poder recibir gente en las mejores condiciones posibles. Sí tenemos convenios puntuales que a veces tienen que ver con, por ejemplo, la participación de alumnos de la escuela en eventos en el extranjero. No son exactamente convenios de intercambio, pero sí de participación de alumnos nuestros hay una institución, no, es una especie de iniciativa Ujú. de campus itinerante en Italia que se llama Cinema da Mare, Ujú, ujú. que reciben estudiantes de todo el mundo y viajan por varios pueblos y provincias de Italia y filman cortometrajes y van a Órale. masterclasses y está buenísimo. Y en ese tipo de iniciativas hemos adherido y enviado alumnos Ah, qué padre. en años recientes. Pero bueno, yendo concretamente Ujú. al intercambio que tenemos ahora activo, es el de Filmarque, que es esta escuela de Alemania, que además tiene una particularidad que nos atrajo mucho Sí. en su momento, y es que los estudiantes forman parte bastante activa de la gestión de la escuela. Eso nos Órale. pareció algo interesante, Está ¿no? No curiosísimo. necesariamente porque queramos adoptarlo acá, Claro. por ahora al menos, pero sí nos pareció como eso, como una propuesta interesante. De hecho, la propuesta que nos acercaron en su momento fue de parte de estudiantes, de ellos interesados en venir acá. Y a Órale. partir de ahí se generó el vínculo y estamos como mejorando el convenio para ponerlo en práctica este año. Wow, qué interesante, qué interesante. Pues muy bien, Enrique, justamente eso que estábamos hablando del proyecto de fin de carrera, de fin de estudios, pues tú en 2004 realizaste En la Plaza, que es tu proyecto de Uh, egreso de la ECU, ¿no? de verdad. Me gustaría que me platicaras un poquito sobre tu experiencia propia como estudiante y involucrado en un proyecto de titulación, un poquito también para que la gente que te escucha y seguramente varios estudiantes o de ahí de la ECU pues van a ver esta entrevista y van a conocer cómo viviste tú ese proceso. Y luego me gustaría Mm. hacerte más preguntas ya de qué pasó después con ese corto, porque pues tengo entendido que ganó varios premios, que estuvo inscrito en varias cuestiones, pero ¿cómo fue tu proceso de producción de ese proyecto de titulación? Bueno, fue en el tercer año de la carrera, fue un proceso de desarrollo primero. No recuerdo exactamente cómo estaba organizado el año, pero sé que tuvimos en el primer semestre un taller de guión donde escribíamos el guión del proyecto que queríamos realizar. Eh,
Después había una serie de tutorías en todas las áreas, por supuesto, en producción, en realización, en dirección de arte, etcétera, etcétera. Y lo recuerdo como un proceso bastante amigable, ¿no? Y en paralelo con los proyectos de mis compañeros. Esa Ujú. generación, la 2001, recuerdo que filmamos 4 proyectos. Ok. Si te soy sincero, no recuerdo ahora que haya existido, quizá en aquel momento no lo había, un proceso de selección. Tengo idea de que los que queríamos dirigir presentábamos proyecto Ujú. y creo que los que queríamos dirigir en aquel momento éramos 4. Ok. No tengo el recuerdo realmente de que hubiera más proyectos y que se hubiera hecho una selección Vale. y algunos quedamos favorecidos, digamos, como sucede ahora, ¿no? Que Claro. lamentablemente, porque es una realidad, Sí. no podemos realizar 10 proyectos de Claro. egreso, ¿no? Porque Claro, no claro. tenemos las condiciones de producción, ni el tiempo, ni el cronograma nos lo permitiría. Pero bueno, fue eso, un proceso muy muy amable, digamos. Las condiciones eran muy limitantes, uno tenía que ser muy consciente de las Claro. limitaciones que tenía, el equipamiento era poco, la escuela en aquel momento, y bueno, de alguna manera también lo mantiene, no es una escuela que se caracterice por tener un gran despliegue de equipamiento, nuestro Ujú, fuerte ujú. no está ahí, porque lo Claro. tenemos, por supuesto, Sí, claro. y en aquel momento menos aún, Pero, por ejemplo, para, la cámara y las luces y el sonido, ¿sí se los proveen o no? sí, el Está bien. equipamiento técnico sí lo provee la escuela y lo proveía en aquel momento, pero para Ok. que te hagas una idea, mi corto de egreso se filmó con una cámara mini DV, por ejemplo. Órale. Este, y era una cámara bastante casera en su Ujú, momento, ujú, ¿no? ujú. Por supuesto, para los que estábamos estudiando cine, era una cámara que nosotros no teníamos en nuestras Sí, casas, claro, en cosa que casa. por supuesto hoy cambió. Hoy cualquier alumno de la escuela puede tener una Sony Alpha que filma en muy buena Sí, por calidad, sin supuesto. ningún tipo de problema, ¿no? Pero bueno, fue eso, fue como un proceso bastante contenido por el cuerpo docente. Me acuerdo que teníamos como docente de realización, tutora de realización a Simone Macari, que es una realizadora y montajista brasileña que estuvo varios años dando clases en la ECU. Ok. Era muy puntillosa y muy cuestionadora para bien Muy bien. de las intenciones que uno tenía, como debe ser, ¿no? Todo docente Claro. de realización o de cualquier materia. Y bueno, eso nos distribuíamos los roles, como sigue sucediendo hasta el día de hoy. Ujú. Así como yo dirigía mi proyecto, era asistente de dirección en otro y, si no me equivoco, fui continuista en el otro. Órale. Siempre mi interés fue más cercano al área de dirección, ¿no? Por Yo nunca fui supuesto. muy del palo técnico, hasta el día de hoy no es mi fuerte, pero sí me encantaba, bueno, la dirección, por supuesto, estar cerca del monitor, del director. La Ujú. asistencia de dirección también era un rol que me gustaba mucho, aunque no Claro. lo ejercí en ningún egreso, pero eso. Y lo que sí recuerdo que hubo en aquel momento, que eso sí era como una especie de premio, era Ujú. que uno de los proyectos, solo uno, podía filmarse en fílmico, en Órale. película 16, Ok. que era algo, claro, raro, ¿no? Y Sí, por caro, porque supuesto. además en aquel momento no había laboratorios de revelado acá. El que filmara en fílmico, valga la redundancia, Sí. tenía que ir a revelar el material a Buenos Aires. No Órale. había posibilidad de revelarlo aquí. Entonces, de alguna manera, si uno era premiado con eso, se compraba un problema, porque ibas a tener que costear el revelado y viajar a Buenos Aires. Pero Claro. bueno, recuerdo que en ese momento le tocó a un compañero que se llama Santiago Pais, que Ujú. ahora es un director, sí, de cine de publicidad y Órale. montajista de películas, con mucha experiencia. Y él fue el favorecido con las latas de Órale. 16 minutos y todos los demás estábamos muy enojados porque no habían elegido nuestro proyecto. Eh, pero a la larga creo que en mi caso, por lo menos, Ujú. fue lo mejor que me podía pasar porque Claro. me permitió, creo, concentrarme en lo que a mí me importaba, que era Por contar supuesto. bien una historia, ¿no? Este, Después me saqué el gusto ya, después de egresar, de filmar un corto en 16 milímetros, que fue mi única experiencia como director en fílmico. Y nada, satisfice mi ganas de decir, tengo una película enlatada, ¿Esa sería digamos. Noche Fría? Eso es Noche Fría, Ok. exactamente, que es el único cortometraje que hice luego de egresar Ok. como director. Va. Participé en otros roles. Oye, y entonces, y en ese proceso de tu proyecto de titulación, ¿no hubo alguna complicación? ¿No hubo alguna? Porque, digo, ya me contaste que fue un proceso muy fluido, eso está padrísimo. En algunos casos puede ser una experiencia traumática, porque realmente si no estás rodeado de un equipo comprometido, que tenga la misma visión o el mismo interés que tú de hacer una película, pues puede ser un Claro. caos. ¿Tuvieron alguna complicación, algo que recuerdas, alguna anécdota?
Mira, a nivel de producción no recuerdo, creo que nada, terminé invirtiendo mucha plata porque una cosa que suele pasar y que Seguro. tratamos de evitar por todos los medios es que el director de un proyecto termine siendo de alguna manera su financiador, Sí. ¿no? Ahora, por suerte, las generaciones que egresan de la ECU desde hace algunos años buscan recursos entre todos como generación, incluso antes de la selección de proyectos, para Bien, tener bien, bien, bien. fondos que les permitan producir sus O proyectos, sea, la ¿no? Y el responsabilidad toque a quien financiera creo es que, de casi de todo el crew, ¿no? claro, no siempre pasa, pero Ujú. bueno, de alguna manera hace como una base de Claro, recursos que les permita eso, repartirse las ganancias para cuando tienen que enfrentar la producción de sus proyectos. Porque claro, por más que la escuela pone la cámara, el sí, equipamiento, los seguros, y muchas gestiones, claro, hay claro. siempre un costo que ellos tienen que asumir, que No, por tiene que ver con, supuesto. bueno, con la alimentación, el transporte, algunos Las insumos de locaciones a veces. arte, el calle de los actores, Ujú, etcétera. ujú, Y eso es plata. por supuesto. Pero en aquel momento recuerdo que en mi caso concreto no recuerdo que haya ninguna dificultad de producción, salvo de vuelta el dinero que tuve que poner. Sí recuerdo, y este quizás sea como el mayor, no digo trauma, porque es muy fuerte la palabra, pero baño de realidad, ¿no? Sí, Que me preparó de alguna manera, yo no sé si en ese momento fui consciente de que me estaba preparando para algo, pero que después me permitió ser como muy consciente de que uno cuando hace una película está trabajando con gente que está trabajando. Eso es algo que en claro. ese momento, cuando uno es estudiante de cine, no toma verdadera dimensión de eso. Cree que somos todos iguales y que somos todos amigos y que siempre va a estar todo bien, y eso no siempre es así. Ojalá fuera así, pero no siempre es Totalmente. así. Y recuerdo que en ese rodaje tuve un primer encontronazo con un compañero de generación que hasta el día de hoy es amigo, es director y productor, Ah, muy que en ese bien. momento era mi asistente de dirección. Y nada, tuvimos una férrea discusión, que por supuesto no pasó a golpes ni nada por el estilo, pero fue una discusión muy Sí, fuerte. claro. Ya no recuerdo ni por qué, ni importa, no importa Sí, bien por qué. sí, sí. Pero lo que sí para mí fue muy revelador en cuanto a eso, ¿no? Uno va, firma una película como director, uno se supone que es el que está más apasionado y convencido de que ese proyecto tiene que filmarse y cree que uno como director tiene que contagiar y contaminar ese deseo, y es lo Ujú. que uno intenta siempre, ¿no? En su equipo. Pero la verdad, al final del día, es que la mayoría de la gente que va a estar ahí filmando Sí, está claro. trabajando, y es su trabajo y está perfecto que sea así. Ponen lo mejor de sí mismos, pero en definitiva es un trabajo. Y esta primera discusión, totalmente banal seguramente, ya no recuerdo ni por qué, con este amigo, con este compañero, Sí, fue como un abrir los ojos a eso que después entendí, ya filmando a nivel profesional, que era una realidad con la que había que convivir. Viste que claro. cuando yo no me importaba qué hora terminara un rodaje, porque lo que quería era filmar la escena de la mejor manera, bueno, en realidad tenía que ser consciente de que ese rodaje tenía un límite. Sí, 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 Tenía que sí, sí, terminarse sí. a tal hora, porque a tal hora, si no se terminaba, después todo el equipo iba a tener que cobrar horas extras. Claro. Y ese era un problema que la producción iba a tener que asumir y del que yo tenía que ser consciente, ¿no? Y eso que parece tan obvio hoy en Ujú. día, sobre todo que hoy en día está todo mucho más formalizado y Sí, establecido a través de convenios salariales, etcétera. En su momento, las películas acá en Uruguay, y me imagino que en muchas partes del mundo, se hacían de manera mucho más informal, claro. lo cual daba lugar a todo tipo de abusos, probablemente, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Así que creo que ese fue como si se quiere, además de todo el proceso de Ujú. hacer, por supuesto, el corto, ¿no? Que fue muy rico, este, como gran aprendizaje, ¿no? El Claro. hecho de que uno tiene que saber combinar el deseo de hacer su película con, eh, con la realidad que es multidimensional. Por Pero que lo supuesto. primero que está en juego es las otras personas que están haciendo la película contigo. Claro. Sí, sí, por supuesto. Y en esa cuestión y en esa comprensión de que están trabajando los compañeros, pues entender también que si los quemas hoy, mañana no van a rendir igual, se descompone la dinámica del grupo, del equipo Por y, supuesto, pues eso afecta al final a la película. por supuesto, por supuesto. Sí, uno está ante todo trabajando con un equipo humano y como Exacto. tal Que es lo más tiene difícil de que. todo, ¿eh? Es lo más difícil, sí, 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 exacto. Dominar los egos, las Claro, pasiones, los desbordes, porque nada, al final del día, uno hace cine para pasarla bien, esa es claro. la verdad. No sé, yo soy de la idea de que no cualquier cosa vale con tal de hacer una película. Ujú, No, claro, de acuerdo.
Entonces, en primer lugar, uno tiene que intentar hacer una película en las mejores condiciones Sí. posibles, y eso tiene, en primer lugar, que ver con la gente con la que uno la va a hacer y con Ujú. las condiciones en las que esa gente va a trabajar, Por supuesto. Muy sin bien, duda. y uno como director, pues es artífice de esas condiciones también, ¿no? Sí, Oye, y sí. entonces este proyecto que tú realizaste, bueno, tengo aquí que en los documentos que me compartiste, pues que recibió el premio Kodak al mejor trabajo presentado por el Uruguay en el Festival de Escuelas de Cine. Esas Menciones fueron las latas que pudimos usar en el siguiente cortometraje. Órale, ahí te las ganaste. Sí. Muy Ahí, bien. sí, Veo también exactamente. este Festival Latinoamericano de Video y cositas así. La escuela, cuando tú estabas estudiando, evidentemente, y este proyecto de titulación, ¿movió o abrió puertas de alguna forma para este proyecto? ¿O una vez que lo rodaste, tú fuiste el responsable de inscribirlo, de moverlo, de presentarlo? Creo recordar que fue más o menos, más que nada una iniciativa mía. La Ujú, escuela creo que tenía hacía alguna tarea de difusión, pero más que nada entre escuelas de cine o muestras de cine estudiantil, ujú. pero nosotros creo que teníamos como libertad de mover la película, y de hecho la postulé a varios festivales y muestras, sobre todo de la región. Este, Ahora estamos tratando de tener como una política un poquito más ordenada en ese sentido. Hacemos, de hecho, una difusión bastante importante, no de todos, por supuesto, pero de Claro. una selección de cortometrajes todos los años. Pero también le damos como cierta libertad a los estudiantes de, bueno, poder definir como la trayectoria de su corto, ¿no? Bien. Nosotros sí nos encargamos de dar mucha difusión a través de festivales estudiantiles, festivales de escuelas de cine. Bueno, de hecho nosotros mismos organizamos un Festival Internacional de Escuelas de Cine, que es otro capítulo del que si quieres, si hay tiempo, podemos hablar. Lo tengo aquí Pero apuntado. ahí va, que es una tarea preciosa, de Sí. hecho, de las muchas que hacemos en el año aquí en la escuela. Y eso, recuerdo sí haberlo escrito a muchos festivales y nada, eso, la fantasía que uno tiene siempre cuando hace un cortometraje, de que va a ser su gran carta de presentación, ¿no? Sí, claro. Y de algún modo lo es, por supuesto. Este, pero, nada, como siempre le decimos a nuestros propios estudiantes, es ni más ni menos que eso, un nuevo proyecto para ganar experiencia, y yo en general quedé bastante conforme, pero por supuesto que si lo miro ahora, me daría un poco de vergüenza. Oye, y de estos cortos que has hecho, o sea, los que Noche Fría y tu corto de titulación, ¿sientes que de alguna forma fueron la puerta para hacer tu ópera prima? Y también aprovecho la pregunta para preguntarte, ¿cómo fue que diste ese salto? O sea, creo que no es fácil para todos moverse de cortos y de pronto dar ese salto a conseguir el financiamiento, meterlo a diferentes tipos de convocatorias, Ujú. laboratorios, un largometraje. Entonces, ¿cómo hiciste ese salto? ¿Te abrió las puertas los cortos y cómo saltaste a un largometraje? Ahí va. No, no me abrieron las puertas los cortos en sí mismos. Sí creo que fueron, a la hora de postular a un fondo, por ejemplo, fueron material que me imagino que habrán servido como antecedentes, Claro, pero no creo que hayan sido determinantes en la suerte, digamos, que tuvo mi primer proyecto de largometraje, ¿no? el cuarto de Leo. Este, el cuarto de Leo, que fue un proyecto que, de hecho, empecé a escribir el guión al año siguiente de egresar, si no me equivoco, Ok. en el 2005. Yo terminé la carrera en el 2004, y bueno, ahí, fines del 2004, principios del 2005, empecé a escribir la primera versión de guión, bastante rápido. Era como nada, una historia bastante semi-autobiográfica, diría, que de alguna manera tenía como ganas de sacar de adentro. Claro. Por eso creo que me resultó bastante fácil escribir una primera versión, después hubo varias más, ¿no? Y bueno, tuve la suerte también de convencer bastante rápido, de manera bastante fácil, a quien sería la productora del proyecto después, a quien había conocido, de hecho, como docente en la escuela de cine, que le gustó el proyecto y decidió producirlo. Wow. Y tuvimos mucha suerte en ganar un primer fondo al que nos presentamos, ahí en el año 2005, de hecho, Ujú, que eso sí es algo bastante infrecuente, digamos, claro. lo sigue siendo, de hecho, aunque cada vez menos, por suerte, Ujú. que alguien que acaba de egresar de la escuela postula un fondo de producción de un largometraje y ya lo gane de primera, ¿no? Esto creo que habla bastante mal probablemente de los otros proyectos que andaban en la vuelta, no tanto bien del mío. No, para nada, Pero seguro no. bueno,
como sea, tuvimos suerte de ganar ese primer fondo, que fue el FONA, es un fondo que todavía existe, de hecho, que administrado por la Intendencia de Montevideo. Ok. Igual nos llevó un par de años más, y finalmente la filmamos en el 2008. Este, y el salto fue de vuelta. Yo no tengo recuerdos de que haya sido dramático. Ujú. Se dio como todo bastante Era natural. un paso natural, Creo ¿no? que en gran parte por esto de que había una productora involucrada. Armamos un equipo técnico maravilloso que combinaba bastante bien gente con experiencia y gente joven sin experiencia, como era mi caso. Era, por ejemplo, la primera película de ficción que hacía nuestro director de fotografía, Órale. Pedro Luque, que es un talento que está ahora trabajando en Estados Unidos desde hace varios años, ha Ok. hecho películas importantes. Y siempre podré decir que su primera película de ficción fue la mía. Por supuesto. Un grande Pedro Luque. Y bueno, y eso, eh, fue obviamente como suele serlo aquí en Uruguay, lleva su tiempo recolectar los fondos, ¿no? Que te permiten Claro. hacer una película de largometraje, pero dentro de todo tuvimos, bueno, bastante suerte. Ya digo, una primera postulación ya ganar Sí, uno. claro. Después hicimos una coproducción con Argentina, que es algo bastante determinante para el cine uruguayo, tener un coproductor que te permita, entre otras cosas, postular a Ibermedia y Claro. tener otro fondo por allí. Pero era una película obviamente de bajo presupuesto, bastante chica, bastante intimista, Ujú. pero fue un proceso muy, muy lindo. De nuevo, quizá lo más dificultoso es siempre el equilibrio entre el proceso creativo y los vínculos humanos, ¿no? Claro. Eso es algo que evidentemente siempre entra en el juego, más o menos, y tratar de- de dominar de la mejor manera las relaciones humanas en el marco de un proceso que lleva mucho tiempo y que puede llegar a ser muy desgastante, es el gran desafío, Claro. Por supuesto. diría yo. Pero de vuelta, fue un proceso para mí básicamente de gran aprendizaje, ¿no? Como lo fue cada película, haya sido corto o largometraje de las que hice, siempre es un proceso de aprendizaje y siempre es, de algún modo, volver a empezar. Claro. Con Oye, más experiencia quizá, pero volver a empezar y enfrentarte como a todas las dudas y a todas las preguntas que uno se tiene que enfrentar cuando decide hacer un proyecto. sí, no, claro, claro. Oye, ¿y cuántos días de rodaje tuvieron en ese largometraje? En el cuarto de Leo fueron 4 semanas, si no me Ok. equivoco, fueron cuatro Bien. semanas bastante apretadas, Sí. de 6 días de rodaje por semana, Ujú, o sea ujú. que descansábamos solo los domingos. Bien. Y bueno, y ahí fue donde tuve las primeras revelaciones de esto que te comentaba anteriormente, ¿no? Ujú. Esta cosa de yo estar fascinado de repente con estar haciendo mi primera película, más allá obviamente del estrés y el cansancio, Sí. y de repente darme cuenta de que había conflictos menores, por Sí, supuesto, claro, claro. entre la producción y el equipo técnico, porque estábamos saliéndonos de horario y yéndonos Y yo decir, pero ¿cuál es el problema si estamos haciendo una película, viste? Yo decirme para mí, quiero decir. Claro, Decir, pero, claro. Claro, claro. ¿por qué hay malestar si estamos filmando una película? Una Sí. obviedad totalmente ridícula, Qué buena, este, sí. que tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? Uno está haciendo su película, pero el resto del equipo está trabajando. Buen punto. Y, Sí, no se pero puede fue un pedir equipo el mismo nivel maravilloso, de. maravillosamente comprometido igual con el proyecto, Claro. y la película yo lo recuerdo como un placer hacerla, ¿viste? Bien. De verdad, como un proyecto muy lindo de hacer y de mucha confianza, porque era un equipo pequeño donde todos estábamos en el mismo barco. Súper. Oye, y el proceso ahora de esa película a tu segunda película que fue Zanahoria, ¿cómo fue? ¿Fue igual de natural? O sea, ya hice una, años después levantaste la segunda, o cómo fue más o menos? Fue medio en paralelo porque la historia que dio origen a Zanahoria es una crónica periodística que yo leí por primera vez en el año 2006, si no me equivoco. Ok. O sea, antes de filmar El Cuarto de Leo. Y ahí quedó en un cajón, en una especie de freezer, como idea, como algo que me llamó mucho la atención. Probablemente haya fantaseado en aquella primera lectura con hacer una película, o por lo menos
algo me atrapó de ese relato como para guardarlo, Ujú. y al poco tiempo lo empecé a releer, ya pensando en que ahí había potencialmente una película, una historia Claro. que valía la pena ser contada, ¿no? Bueno, de hecho, la primera versión de tratamiento de Zanahoria fue en el año 2007, antes de filmar El Cuarto de Leo. O sea que Ok, El Cuarto de Leo y Zanahoria fueron medio que primos hermanos como claro. proyectos. Digamos, el desarrollo de Zanahoria coincidió con la preproducción, podemos decir, del Cuarto de Leo. O sea que cuando filmé El Cuarto de Leo ya estaba convencido de cuál iba a ser el siguiente Claro. proyecto, ¿no? Que eso está Y bien, ¿no? Como tuvimos, realizador creo que vale mucho la pena, o más bien debería de ser necesario llevar proyectos en paralelo, porque no puedes esperar a que uno termine para arrancar otro, porque son procesos muy largos. sí, sí, sí. De hecho, mucha gente te dice que cuando empezás a ir a festivales con tu primera película, siempre está bueno tener el proyecto de la segunda bajo el brazo, Por porque bueno, supuesto, uno nunca sabe cuándo se pueden abrir las puertas o con quién te puedes encontrar. O en claro. general los festivales tienen también encuentros de industria, ¿no? Quizá en aquella época no tanto, pero ahora Sí, muchísimo más, sí, sí, donde de sí. pronto pueden, en fin, abrirse puertas y generarse posibilidades. Este, creo que... creo que sí, que es verdad, que está bueno. No siempre tiene por qué pasar así. De hecho, Ujú. no me pasó de la segunda a la tercera. Claro, Pero en ese momento se dio naturalmente. No fue como producto de una estrategia de decir, claro. ok, antes de terminar la primera ya tengo que tener una segunda. Apareció un proyecto, apareció una idea que me convenció lo suficiente como para adaptarla, y estaba convencido de que iba a ser mi siguiente película, y la productora fue la misma que la primera y obtuvimos los fondos necesarios para hacerla de manera más o menos digna, y bueno, y se dio como de vuelta de manera bastante natural. Postulamos. Ahí sí nos costó un poco más obtener algunos fondos, porque ya Ujú. empezó a pasar, por suerte, de que eran muchos más los proyectos Claro, que también. postulaban, Claro, ¿no? claro. Una cosa era el año 2005, otra cosa era el año 2010, Sí, donde claro. la cantidad de proyectos que se postulaban, a los pocos fondos que había y que siguen habiendo en Uruguay, creció inmensamente. Entonces, claro, tenías mucha más competencia, ¿no? Pero bueno, costó un par de años más, pero finalmente obtuvimos los fondos que teníamos que obtener para Ujú. filmar Zanahoria, que se terminó filmando en el 2013, o sea, 5 años después del rodaje del Cuarto de Leo, lo cual Órale. no está mal. Sí, no, 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 no Ojalá está uno pudiera mal. filmar más seguido como Woody Allen, pero no es Claro. nuestra realidad. Claro, claro, muy bien, Enrique. Oye, pues retomando esta cuestión ya para ir cerrando la entrevista, uno de los puntos que tenía aquí es que desde el 2012 eres productor, curador y programador del Festival Internacional de Escuelas de Cine, que de hecho no Sí, sé si siga o estaba, o yo tenía entendido que estaba bastante vinculado a la FEISAL, o por lo menos a través de la FEISAL nos enterábamos también de estas actividades. ¿Cómo es ese sí, de festival? hecho la Sí, convocatoria la hacemos abierta al mundo entero, sí, pero básicamente la canalizamos a través de Feisal y de SILECT, que es la ok. otra asociación internacional de la que formamos parte en la EPU, La ¿no? ECU Que ya es es una parte de asociación. SILEC también. Sí, Oh, desde qué bien, hace varios años. bien, bien. Y todos los años tenemos, por suerte, cortos de escuela Feisal y de escuela Select. Claro. Lamentablemente no podemos seleccionarlos a todos, por Es un supuesto. mundo de De cortos, yo hecho, creo. desde hace 3 años que nos mudamos a la plataforma Film Freeway Sí, para las postulaciones. De hecho, aprovecho para pasar el aviso de que están abiertas las postulaciones para sí, cortos internacionales hasta el 30 de abril. sí, sí, que ya queda muy poco Nada. tiempo. De hecho, para cuando salga esta entrevista ya habrá cerrado la convocatoria, Ah, claro. pero justo nosotros también en la escuela, en Cinema, aquí en Puebla, tenemos previsto meter proyectos a cortos estudiantiles a este festival. Perfecto. Nos daría mucho gusto poder estar por allá, poder tener representación allá. Y pues nada. Genial, genial, ¿Esta genial. iniciativa Sí, surge de ti, surge de la escuela? ¿Cómo surge este proyecto de festival? surge en la escuela mucho antes que yo, por Ok, suerte. Es invención, de hecho, de Sergio Miranda, que es un egresado de la primera generación de la escuela, ex coordinador de la escuela. Fue, de hecho, ok, era el coordinador en mis tiempos como estudiante. órale, Fue una creación de él, el festival, que por suerte las diferentes coordinaciones que siguieron lo mantuvieron. qué bueno. Y bueno, yo desde que asumí este cargo en el año 2012, lo asumí también como una de las tareas que la escuela tenía que llevar adelante, porque parecía y nos sigue pareciendo que es un espacio, por un lado, de difusión del cine que hacen los estudiantes de cine de todo el mundo, incluyendo Uruguay,
o sea que es una especie de ventana para mostrar lo que producen, que son películas. Claro, Películas de cortometraje, claro, películas claro. estudiantiles, pero películas. Somos muy rigurosos en la selección, nos llega material muy valioso como para no ser rigurosos. Claro. Porque uno puede pensar, bueno, son cortos estudiantiles, de pronto hay que ser un poco flexible en la calidad, algo por supuesto siempre opinable, Sí. pero la verdad es que nos llega material muy valioso, muy valioso. Entonces nos hace muy difícil la selección final. Ahora en este momento estamos ya en pleno proceso de preselección, ¿no? Sí, sí, sí. Y por otro lado, porque nos parece que es una manera también de generar vínculos, ¿no? A través de las Totalmente. películas, a través de los cortometrajes y de los eventos paralelos, nos permite poner en contacto a través de sus producciones a estudiantes de cine de todo el mundo, ¿no? Esto, por supuesto, tiene la contrariedad o la complicación de la distancia. El Sí, festival es físico, por lo menos lo fue hasta el año 2019, sí. y lo hemos retomado por suerte a partir del año pasado, pero en el 2020 y 2021, por razones obvias, nos vimos obligados a hacerlo en formato online, y eso Claro. permitió generar un par de encuentros de estudiantes de cine a través de esto, de Ujú, Zoom, ujú. ¿no? Y estuvo buenísimo. Eh, y hemos tratado de mantener una versión del festival online en nuestro canal de YouTube, y este Claro. año también la vamos a hacer. Bueno, entre otras cosas para que el festival pueda llegar, por lo menos una parte de él, a todo el mundo, que realmente sea un festival internacional en el sentido de que el público pueda, de todo el mundo pueda acceder a, por lo menos a parte del material que seleccionamos. Pero claro, como todo festival de cine, también creemos que tiene que tener su espacio de exhibición en salas, y acá por suerte tenemos en Cinemateca Uruguaya una sala hermosa que nos permite Qué proyectar bueno. en las mejores condiciones de sonido y de imagen. También en la sala Citarrosa, que es una sala céntrica aquí cerca de la Escuela de Cine, que Ujú. uno de los días de exhibición son allí. Y, y bueno, y es un verdadero placer hacer el festival, de verdad, es una de las tareas más gratas, por lo menos para mí, como coordinador, es todo el proceso de selección y de exhibición de esos materiales. Porque No, de verdad que eso, nos sorprende cada año la calidad. Tratamos de hacer una selección que sea lo más representativa de la diversidad de temáticas, de estéticas, de propuestas, en fin, de toda la diversidad que se pone en juego en el material que nos llega, que es enorme, y bueno, y con el sacrificio de tener que dejar, por suerte, perdón, por desgracia, ujú, sí, mucho material valioso afuera, por claro. razones obvias, ¿no? No, pues lo que está buenísimo es que justamente para que haya un desarrollo, que haya un crecimiento de la cultura y de la industria cinematográfica en un lugar, pues tiene que haber de estas tres patas, ¿no? La formación, la producción y la exhibición, donde hay estos puntos de encuentro, donde se pueda ver esos materiales realizados, donde hay una ventana de exhibición para aquellos que están creando. Y en su caso, ahora, al ser internacional, pues justamente crear esos vínculos, pero también que la gente, los estudiantes de ahí, de la ECU y de Uruguay, que vayan a ver las proyecciones del festival, vean lo que se está haciendo en otros lados, se puedan Claro, comparar entre pares y ver, ah, caray, estos lo están haciendo mejor en este sentido, estos son mejores en aquel sentido, y pues de esta forma todos podamos exacto, crecer, ¿no? exacto, exacto. De hecho, en relación a eso, hay una cosa que para mí fue muy grata en un momento, empecé a ver, y ha pasado más de una vez, que en los proyectos de egreso, por ejemplo, o Ujú. incluso en proyectos de segundo año, donde los alumnos de la escuela tienen que, como sucede seguramente en muchas escuelas, tienen que presentar una carpeta de proyecto con referencias, motivación, etcétera. Nos ha pasado para gran satisfacción nuestra que a veces citan como referencia cortos que han visto en el Festival de Escuelas de Cine. Órale, O sea, muy bien. cortos estudiantiles, ¿no? Sí, Ya sí, no sí. películas, ¿no? De Iñárritu o Claro, de claro. Nolan, que también, Por supuesto, por supuesto. sino cortos hechos por estudiantes de cine. Y eso es maravilloso. O sea, eso es para mí la confirmación de que es un espacio que tiene que seguir existiendo y fortaleciéndose. Claro. Y lo otro que tengo que decir también, y acá un enorme saludo para Nicolás, el amigo que conocimos a través de la UPAEP. Ujú. A Nicolás y a la UPAEP la conocimos gracias al festival. El Órale. festival seleccionó en el año, si no me equivoco, 2012, 2013, un corto de la UPAEP, y Ujú. Nicolás Alfredo Sí. vino en representación de la UPAEP acompañando ese cortometraje al festival. Ah, ok, ok. Y, y ahí fue que nos conocimos, ahí fue que conocimos a la UPAEP, y ahí fue que generamos aquel convenio. Mira. Y bueno, después de eso tuvimos el placer de seleccionar en varias ediciones Ujú. cortometrajes de la UPAEP y de otras escuelas, por supuesto, Claro, de claro. México, que tiene un nivel de producción
impresionante. Y ese es el otro, digamos, el otro gran beneficio de hacer un Claro. festival, ¿no? El poder ponernos en contacto no solo estudiantes con estudiantes, sino también a escuelas con Escuelas, escuelas. sí, por supuesto. Creo que es un gran, gran espacio y justamente eso también es muy importante para las escuelas, poder tener relación con otras escuelas a través de espacios como estos, a través de espacios como la FEISAL, a través de espacios como el SILECT, que me Por tocó supuesto. participar en algún momento cuando estaba yo en la SCAC en Barcelona. Se hizo Ahí el va. evento del SILECT de allá y por eso lo conozco bastante bien. Claro, Entonces, bueno, nosotros también en la escuela estamos buscando adherirnos a FEISAL en algún momento cercano y pues nada, pues por ahí nos veremos en algún momento. claro que sí. Bueno, de hecho, en los encuentros que hay todos los años de FEISAL, de SILECT, de SIVA, que es la regional latinoamericana de SILECT, Ujú. terminan siendo encuentros donde compartir la experiencia de la formación Claro, cinematográfica, ¿no? Donde nos encontramos con que básicamente más allá de las diferencias de escala, de perfiles, algunas escuelas son universitarias, otras sí, no, otras son más técnicas, otras son licenciaturas, otras no, pero en definitiva nos enfrentamos a los mismos problemas, o claro, a los mismos cuestionamientos, ¿no? Que tienen que ver con la formación docente, con el perfil de nuestros alumnos, con las inquietudes de nuestros alumnos. Y bueno, y eso, así como cuando éramos estudiantes o queríamos ser estudiantes de cine, nos teníamos que encontrar con pares, claro, ahora que enseñamos cine, nos pasa lo mismo. Tenemos que totalmente. compartir con otros formadores la experiencia para mejorar básicamente lo que hacemos en base a la experiencia de los demás, que está buenísimo compartirlo. Perfecto, totalmente de acuerdo. Y pues ahora sí, Enrique, muchísimas gracias por todo tu tiempo y tu experiencia y tus comentarios. Nada más me gustaría hacerte un par de preguntas para cerrar y pues obviamente la más importante en este caso es tú estás en un medio, en un espacio de formación. ¿A ti te gusta, bueno, te gustó y te gusta ser estudiante? Me gustó, sí, sí, me gustó y me gusta. Ahora no lo soy, pero he tenido alguna instancia más pequeña de ir a un seminario, a un Claro, taller, y lo disfruto enormemente, lo disfruto enormemente. Creo que uno no debería dejar de ser estudiante nunca. de acuerdo. Este, Uno debería siempre tener la inquietud de querer aprender, porque siempre hay algo para aprender y ejercitar y experimentar. Uno nunca termina de saber todo en cualquiera sea la disciplina a la que uno se dedica, ¿no? Así que espero tener el fuego interior, digamos, encendido mucho tiempo más como para, de vez en cuando, porque todo el tiempo tampoco se puede, volver a ser, volver a aprender. No sé si volver a ser estudiante, pero Ujú. sí volver a aprender. Seguir aprendiendo, Ah, ¿no? sí, Sí. es esencial para Oye, la vida, no solo para el cine. y tú, pues obviamente la pregunta quizá pueda ser un poco ociosa, pero ¿consideras que es necesario, es importante, es válido a estos momentos en la actualidad estudiar cine formalmente en una institución formal con una estructura formal? ¿O crees que se puede estudiar cine o se puede hacer cine de forma, pues, práctica, Bueno, lo que pasa autodidacta? es que se lo está preguntando al coordinador de la escuela de cine. Claro, Y la respuesta obvia tiene que ser que sí, que yo creo que sí es válido, por todo, un poco por todo lo que hablamos acá, ¿no? ujú, Por este criterio, si se quiere, primero por el ámbito que nuclea gente, ¿no? Que nuclea gente con los mismos intereses. Eso para mí es una gran diferencia al estar solo en el mundo, ¿no? claro, Que a ver, claro. hoy en día con las redes sociales y lo online y la comunicación, uno puede tener la ilusión de que está menos solo, pero en definitiva el encuentro con el otro en un ámbito que se dedica a eso y que tiene, como hablábamos hoy, un plan de estudios pensado, revisado permanentemente, un cuerpo docente con experiencia, posibilidades de producción, equipamiento, contactos internacionales, un festival de cine o la Claro. posibilidad de participar en festivales de cine. Creo que es una diferencia que para mí sigue siendo determinante. Por supuesto que se puede hacer cine sin estudiar formalmente, por supuesto. Tenemos grandes ejemplos de directores que no estudiaron cine, es así. Claro. Pero en mi experiencia, a mí personalmente, si no hubiese estudiado en una escuela de cine, muy probablemente no estaría haciendo cine. Bien. En mi caso particular, porque, bueno, probablemente por el contexto, por el país, por mi propia personalidad, creo que el hecho de ponerme en contacto
con una institución, con otros y otras con los mismos intereses y con docentes. Te contaba de mi experiencia de haber producido una película con quien había sido mi docente, ¿no? Sí, claro. Me parece que es un espacio que abre muchas posibilidades siempre que uno las pueda aprovechar y sepa aprovecharlas, ¿no? Este, no sabría decirte las ventajas de no hacerlo formalmente. Eso es lo que me pasa. Como Claro. ex estudiante de cine, como egresado de una escuela de cine, como hoy coordinador desde hace 10 10 años, años, claro. 11 años a esta Ujú. altura, para mí son muy evidentes las ventajas de una formación curricular, Claro. formal, digamos. Ujú. Pero no le quito valor ni trascendencia para quien lo elija, la posibilidad de formarse de otra manera o de no formarse y salir a la cancha o al campo de la experiencia con las herramientas que uno tenga. Me parece que cada Claro. uno tiene o debería tener la libertad de poder encontrar su propio camino, ¿no? Súper, súper. Eso. Muchísimas gracias, Enrique. Y pues para cerrar, la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, eh, si tú pudieras idearlo, si pudieras imaginarlo, ¿cuál sería el nombre de tu taller ideal? De aquel que te encantaría tomar porque cuando estudiaste no existía, porque ahora, pues, aunque tú estás dentro de un espacio de formación donde tú mismo puedes diseñar y crear la experiencia académica de los estudiantes, que quizá todavía identifiques que hace falta un taller de este tipo, ¿cuál crees que podría ser? Ahí está. La pregunta es, ¿qué taller me gustaría a mí proponer? Sí, sí, ¿No? No qué taller que existiera, que tú pudieras tomar. O sea, que a ti te encantaría tomar. tomar. Bien. No estoy seguro cómo definirlo, no estoy Ajá. seguro cómo llamarlo. Creo que lo llamaría algo así como... no, voy a empezar por describirlo para después Va, va, va. denominarlo si puedo. Creo que tendría que ser algo vinculado con los procesos creativos, que intenten, no sé si lo logren, Ujú, pero que ujú. intenten sacar al estudiante, eh, sea, venga de donde venga y tenga la experiencia que tenga, Sí, sea realizador, fotógrafo, montajista, productor, lo que sea, enfrentarlo a la posibilidad de hacer algo completamente por fuera de lo previsto, digamos, de lo previsible. ok, Sería algo así como embarrarse, digamos. ok. Si tuviera que poner un nombre, tendría que ser algo vinculado con el barro Ajá. o con... Sí, o el pantano, Claro, claro. algo que te implique un desafío, pero por sobre todas las cosas, que te enfrente a una realidad impensada, ¿no? Salir del confort. O Sería, sea, para llamarle de una manera bastante obvia, salir de la caja, ¿no? sí, Este concepto del out of the box. claro, claro. Este lugar de comodidad que uno encuentra a medida que madura, a medida que crece, a medida que tiene una experiencia, de creer que la seguridad pasa por hacer las cosas más o menos como uno sabe hacerlas, como uno aprendió a hacerlas. A mí me gustaría pensar o incluso atravesar por una experiencia de formación que me obligue a embarrarme, en el Súper. mejor sentido de la palabra, Sí, ¿no? sí. Embarrarme en el Arriesgarte. sentido de a ensuciarme, pero bien, en el Sí, mejor sentido del término, ¿no? Y sobre todo a elegir el camino que no elegiría claro. si no me obligaran a eso, no Órale. me obligaran a elegirlo. Al salir del lugar de la comodidad, de lo Sí, sí, sí. previsible, del esquema que me tengo prearmado porque me resulta cómodo, Donde te sientes seguro. este, eso, porque creo que también hacer cine debería enfrentarnos en algún momento a un proceso como ese, Claro. ¿no? Y acá viene el momento pseudo confesional de decir que una de las razones por las cuales probablemente no he hecho todavía, aunque estoy en proceso Ujú, de una tercera película, ujú. cuando están a punto de cumplirse 10 años del anterior, Sí, estoy hablando como director, ¿no? Porque como productor sí estoy en proceso de terminar, de hecho, una película y me claro. tiene muy contento. Pero como director me ha costado un poco más y que creo que tiene que ver con, por un lado, bueno, obviamente mi rol como coordinador de la escuela, que me ha absorbido mucho, Muchísimo. de manera bastante obvia, ¿no? Porque es un Ujú, trabajo muy demandante, pero al mismo tiempo también, después de haber hecho dos películas de manera más o menos convencional en términos narrativos, en términos de producción, en términos de equipo, en términos de esquema de trabajo,
realmente creo que me ha llevado todo este tiempo pensar si quiero enfrentarme al mismo tipo de proceso para mi tercera película. Órale. O si de pronto debería, y acá vuelvo al tema de tu pregunta, Sí. salir de la comodidad y enfrentarme a un proceso diferente que ni yo sé cuál es ni Claro. cuál debería ser, ¿no? Para el proyecto que tengo entre manos, quiero decir. Entonces, nada, para no estirarla más, porque creo que es una pregunta muy, muy, muy rica y muy interesante que abre un escenario bastante rico de posibilidades. Creo que el taller ideal debería ser ese, un taller que te obligue a pensar lo impensable, ¿no? Súper. Y a enfrentarte a lo impensable, a algo que no te propondría jamás hacer, ¿no? Es algo así como si te pusieran 4 puertas adelante, Sí. ¿no? Había un programa cuando yo era chico en la televisión uruguaya que se llamaba El Castillo de la Suerte, me Ajá. acuerdo, de los participantes tenían que elegir diferentes puertas, ¿no? La 1, la 2, la 3, Claro. y según lo que abrieran, te encontrabas con algo que no te imaginabas Claro, que claro. podía ser. Y lo peor que te podías encontrar detrás de una de esas puertas, que nunca sabías cuál podía ser, Ujú. era un chancho. O sea, eran diferentes premios, ¿no? Ajá. ¿Un chancho es un El- cerdito? un cerdo, sí, un cerdo vivo. Ajá, ajá. O sea, podías ganar un auto 0 kilómetros, un viaje a Europa, Claro. una heladera o un chancho, un cerdo vivo. Entonces, por alguna razón la gente tenía terror de abrir una puerta y encontrarte del otro lado con... Y Aquí en México le tomo llamamos la esa analogía, catafixia. ¿eh? Aquí en México le llamábamos la catafixia. Había un programa que era con Chabelo, que acaba de fallecer. Ajá. Muy similar, muy similar. Así que entiendo Mira tú, mira tú. perfectamente. Este era el castillo de la suerte. Sí. Bueno, nada, a lo que voy con esta analogía es que uno, en general, abre las puertas que lo hacen sentir más cómodo, ¿no? Ujú, Y claro. creo que este taller que yo imagino, y te agradezco la pregunta, tiene que ver con elegir abrir la puerta menos pensada, la que Súper. uno no abriría. Y ver qué Pues, pasa con eso, porque la idea de esto no es obviamente enfrentarse a lo desconocido claro, porque sí, sino claro, porque claro. enfrentarse a lo desconocido, a lo impensable, o a lo que uno no se enfrentaría si tuviera siempre la elección, Ujú, nos obliga a tomar decisiones y nos obliga también a un proceso de aprendizaje, ¿no? claro. Y tiene que ver con esto del seguir siendo estudiante de alguna manera. Y un proceso creativo diferente también. La incomodidad nos genera y nos abre esas posibilidades. Por supuesto, por Muy supuesto. bien, Sí, Enrique. sí, Pues sí, sí. espero de verdad que en algún momento sirva esa idea que nos acabas de compartir para crear tu proceso creativo de tu próxima película, que ya también ya está arrancando, ya está avanzando, y que si en algún momento logras articular y encuentras la forma de hacer un taller, un curso, una formación de esa idea, pues ojalá que la puedas dar, la puedas compartir y que mucha gente pueda aprovechar esa visión que tienes de cómo encontrar otra Ojalá, forma de hacer cine. Va, Enrique. ojalá. Pues nada, te quiero presentar este parchecito, que es un parchecito que le damos a todos nuestros invitados que vienen a Estudio Cine. Es un parche para que lo puedas poner en una chamarra, en una mochila. Te lo mandaré por correo, así que terminando esta charla, a ver si me puedes mandar por el medio de comunicación en el que hemos estado, si quieres, si te parece bien, la dirección a la cual yo te pueda mandar este parchecito. Tardará un par de meses en llegar, pero te lo mandaremos con muchísimo gusto, Pero con Enrique. mucho gusto, por supuesto. Así es. Me encantaría. Pues nada, muchísimas gracias, Enrique Buquiquio. Seguimos en contacto, que siga la producción de cine, que siga la formación de cine, y tenía muchas ganas de platicar contigo como cineasta, como coordinador de una escuela de cine, y pues estaremos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias a ti, fue un placer, la verdad. Muchas gracias, un abrazote, y ahí en la descripción del video pondremos el link de la escuela ECU para quien quiera encontrar información, buscar de qué trata, qué oferta tiene. Pues nada, ahí estará. Muchísimas gracias a todos por seguirnos una vez más, por acompañarnos, y pues búsquenos en nuestras redes sociales, @Estudio Cine Podcast, en YouTube, en TikTok, en Instagram y en redes sociales en general. Ahí andamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Enrique.